se restaura. Señor, hace cosas preciosas en nuestras vidas. Gracias, papá. Permítenos hoy hablar tu palabra y Señor, que tu palabra también se glorifique, porque es palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado de muchas formas de alabanza, ¿verdad? Desde el Yadá, hemos hablado el Todá, el Teruá, y hoy para ir, por si no vamos a avanzar, vamos a tener que ir a lo que es el Tejilá, que es la que nos toca hoy, ¿ya? Entonces solo un poquito para recordar, hemos hablado del Todá, ¿se acuerdan? ¿Cómo es la alabanza del Todá? Ya que hace lo que el Señor nos ha bendecido con eso. También hemos hablado del Barak, que es una forma de adorar muy bella, preciosa en el Señor. Y luego hemos hablado del Teruá, que trae la presencia de Dios y ocurre terremotos y una matanza increíble, ¿no?, de parte del enemigo. Hemos hablado que es cantar con inteligencia, entender, discernir, advertir, ¿ya? También hemos hablado para poder entender. Luego hemos visto el halal, que es una forma de perder un poco la dignidad, ¿no ve? Y hacer una situación inclusive que uno pueda parecer tonto, decíamos, y hemos visto de esto del halal, que es la máxima exaltación, diremos, en movimiento, en darle al Señor. Luego hemos visto, perdón, por favor que vaya, hemos visto esto, miremos esto, no quiero, la anterior vez hemos repasado mucho, entonces no hemos podido avanzar. El Tejilá. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza, y ese es el hebreo, el 84:16, que usted lo tiene. ¿No ve? Ahí está, en el Strong, que es Tejilá, ¿ya? A nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Y más arriba está el Shir, el canto. El Tejilá y el Shir se pueden hacer sin instrumentos, ¿ya? El Shir es una composición vocal que uno puede cantarlo, ¿ya? Y el Tejilá también, porque es una forma de exaltar. ¿Se acuerdan que hemos hablado del Tejilá? El Tejilá en este caso, ¿qué sería? ¿Qué es para nosotros el Tejilá? ¿Ya? Deriva de la palabra halal y significa cantar halals. Y el halal es una expresión perdón por reiterar, es una forma de dar lo mejor a Dios, los loores, exaltarlo al Señor, ¿ya? Entonces por eso dice cantar o dar loor, ¿ya? Entonces, pero el énfasis del Tejilá es el canto, ¿ya? Es el canto. Vamos a ver una de las cosas que hace el Tejilá en 2 Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y ahí es Tejilá, ¿no ve? Cuando comenzaron a cantar, cantos de alabanza, ¿ya? Yahvé puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Se acuerdan esto con Josafat? También hablamos la anterior vez cómo era la alabanza que había ahí. Entonces cuando empezaron pusieron algunos, dice, no ve, que cantasen y alabasen al Señor. Y estos cantaron un canto, ¿ya? Lo que dice. Y cuando comenzaron a entonar cantos, y esos cantos de alabanza es Tejilá, o sea, cantar, dar loor al Señor, magnificaron. Pero este magnificar va más allá. Si bien Tejilá también son los salmos, de Tejilim son los salmos, así debería llamarse los salmos, empezó a haber como un cántico nuevo en ellos, ¿ya? Entonces, cuando un problema parece muy grande, cuando un problema parece aplastarnos, como en el caso de Josafat, cuando uno empieza a cantar al Señor y a dar el loor, o sea, a reconocer quién es Él, su magnificencia, su nombre, su poder, el problema se minimiza. Por eso aquí el que se llama el ejército etíope era increíblemente grande como la arena del mar, y el ejército de Israel con Josafat eran pocos. Entonces Dios le dijo, alaben porque mía es la victoria. Y cuando empezaron a cantar cánticos, se minimizó el problema cuando uno empieza a engrandecer al Señor, ¿ya? Entonces el Tejilá es una forma de dar loor, de engrandecer al Señor. Este salmo, el Salmo 34:3, mire lo que dice, ¿ya? Engrandeced a Yahvé conmigo. Entonces David entendía esto. Muchas veces cuando él lo persiguieron, cuando tenía problemas, él siempre decía, engrandezcan conmigo, hagamos el Tejilá, vamos a proclamar la grandeza de Dios, su gloria, su poder ante el problema que tenemos.
Y cuando nosotros hagamos que el Señor tome su lugar a través de la alabanza, ese problema no va a ser nada, vamos a poderlo enfrentar. Por eso el Salmo 34:3 dice: engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre, Shem. ¿Se acuerdan? El Shem que hemos hablado. ¿Ya? Y esa palabra Shem quiere decir su autoridad, lo que Él ha hecho. Si nosotros decimos lo que Él ha hecho en el cántico, en la alabanza, y lo acompañamos con música si fuera posible, pero esto solamente es canto, si hacemos esto, Dios va a actuar tremendamente. Entonces engrandezcamos, exaltemos su nombre, Shem, lo que Él hizo por nosotros, sus virtudes, su poder, lo que Él es. Entonces por eso David decía, ¿no? Engrandezcan conmigo. Cuando había un problema, David sabía hacer eso, engrandecía el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, gracias mamita, gracias. Cuando uno empieza a cantar las maravillas del Señor, cuando uno proclama su fidelidad, su poder, como les vuelvo a decir, los problemas van bajando. El problema estará ahí, pero el poder del Señor es terrible, y ese problema que nosotros tenemos lo vemos por encima. No sé si alguna vez han escuchado decir, nosotros somos águilas, vemos los problemas por arriba, no somos gallinas que estamos con cabeza abajo, los problemas siempre van a estar abajo, pero una manera de hacer esto es el tejilá, y el tejilá tiene algunas características más bonitas. Es una canción, es una forma de entonar claramente, o sea, yo claramente digo quién es mi Dios, quién es el Señor, exalto sus virtudes, quién es Él. Entonces estas alabanzas dice que salen del alma y del corazón y que son cánticos espirituales. O sea, si bien los salmos son tejilims, ya los salmos son tejilims, y es un tejilá el salmo, surgió de una alabanza nueva, de un problema que estaba enfrentando David, y agarró y empezó a cantar. Entonces esto muchas veces sucede, dice en la iglesia, cuando uno empieza a hacer un cántico nuevo. Algunos inclusive, dice, son cánticos en lenguas, que cuando uno está en esta situación de poderle alabar a Dios y su problema es grande y se entrega al Señor, puede cantar en lenguas. Alguna vez lo he visto yo, y alguna vez no sé si en la iglesia ha pasado, pero es una canción con el alma, con el corazón, sale lo más profundo, ¿ya? Entonces este cántico se lo interpreta en medio de la iglesia, es público, es para todos, ¿ya? Entonces este cántico nosotros lo iniciamos, pero el que pone la letra, aún la melodía, es Dios mismo. Por eso es espiritual. Muchas de las canciones que alguna vez se han cantado ha salido de una inspiración, y esa inspiración, porque la Biblia dice, no todo don desciende de lo alto. Si no desciende de lo alto, no es de Dios. Si viene de otro lado, no es de Dios. Y ese don que desciende de Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo hace que uno tenga alabanza nueva en su boca, aún en la instrumentación. ¿Cuántas alabanzas han salido así? Me decía el ministerio, ¿no?, que han puesto una meta en ellos de hacer cántico nuevo y de ejecutarlo. Y alguna vez vamos a escuchar el cántico nuevo de ellos, pero tiene que ser por su Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir, ¿quién pone eso? Dios, a través de su Espíritu Santo. Y cuando uno empieza a cantar de esa manera, es terrible, es tremendo lo que se mueve el Señor, ¿ya? Entonces, este tejilá es la alabanza, unos dicen, no es la alabanza favorita de Dios, porque la Biblia dice, Dios mora en la alabanza de su pueblo, ¿ya? Dios se deleita en esa forma de alabanza, porque es de corazón, es de alma, es una dependencia total. Vamos a ver este versículo que nos va a aclarar más. Miren, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Y esa palabra alabanza es tejilá. Entonces, cuando hay el tejilá, Dios habita, está ahí, porque es una alabanza que sale de lo interior del corazón. Es un corazón puro, un corazón que ama a Dios, depende, que lo pone a Dios por encima de cualquier situación y le puede expresar con su alabanza, con su canto, lo que es Él. Entonces, por eso el Salmo, el 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, el tejilá. Entonces, se dice que esta es la forma más exaltada de la alabanza, aunque hemos visto varias, pero en esta mora el Señor, ¿ya? Entonces viene a veces con un cántico nuevo, un cántico que uno no lo ha aprendido, no tiene de memoria, pero que de Dios le da. Hay una libertad espiritual para cantar. Uno empieza a cantar y lo expresa en voz audible. ¿Qué dice? Agradece a Dios, pero por sobre todo, ¿qué le hace? Le da gracias y le exalta su poder, su autoridad, su dominio, etcétera, etcétera. Inclusive puede ser con música o sin música, o sea, con instrumento o sin instrumento. Uno lo puede hacer. Entonces esto sucede en la alabanza con lo que se llama el tejilá. Por eso los salmos quiere decir tejilim,
¿ya? Entonces los salmos son alabanzas espontáneas, que ha surgido, que ha pasado, alguien lo ha hecho. ¿Quién lo ha inspirado? El Espíritu Santo. Y todos estos salmos, esos tejilims, han sido colocados en el libro de los salmos, que está dentro del canon bíblico. Entonces esto, hermanos, es una manera de exaltar y de alabar al Señor, lo que es el tejilim. Vamos a ver algo más. Esto un poco me sorprendió. Dice que los primeros cristianos, cuando los agarraron y los metieron a los circos romanos, ellos cantaban esta alabanza, el tejilá. Es por eso que cuando los leones los destrozaban y les hacían ciertas cosas a ellos, terribles cosas, ¿no? Ellos, su alma y su cántico estaban con el Señor. No sentían, no había, estaban entregados a Dios, porque Dios mora en la alabanza de su pueblo. Entonces ellos morían cantando en las arenas de los leones, de los toros salvajes, y dice que muchos, al verlos de esa manera cantar, se convertían al Señor, romanos mismos. Entonces el tejilá era una manera de alabanza sublime, exaltada, porque salía del corazón de los hermanos que estaban ahí. Vayamos una cita más. Alegraos, oh justos, en Yahvé, en los íntegros es hermosa la alabanza, tejilá. Por eso esta alabanza es terrible, es una alabanza que conmueve al Señor. Dios viene y mora porque sale de lo profundo. Es una dependencia que tenemos nosotros del Señor, ¿ya? El Salmo 147:1, porque suave, eso quiere decir, esa palabra suave quiere decir, le deleita a Dios, tiene melodía, ¿ya? Es algo que le gusta a Él y es hermosa esta alabanza, tejilá, ¿ya? Entonces, esta forma de alabar es la que nosotros tenemos que también aprender a medida que estamos todavía en el tiempo que el Señor nos da en esta tierra. Las otras las voy a avanzar rápido, porque si no nos vamos a quedar mucho. Este es el mecholá, ¿ya? Y el mecholá, ¿qué tiene que ver? Con danza, con corros, ¿ya? Con danza, el mecholá. Es danzar una alegre celebración con ritmo corporal, ¿ya? En grupos o individualmente para alabar al Señor. Ahora uno no se imagina, ¿no?, ver esta situación con Jesús, pero el Señor ha estado en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Corros, danzas y danzas de victoria, especialmente son danzas de victoria. Aunque tiene sus, cuando hablemos de límites vamos a ver esto, tiene sus normas, no es entre varón y mujer, son varones aparte y mujeres aparte. Y hacen rondas y corros, entonces es el mecholá, es una forma de danza que existe dentro de la iglesia. Y eso lo hacen muchos, ¿ya? A ver, vamos a ver una cita. Éxodo 15:20. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos, ¿ya? Y danzas. Mecholá o mecholá, es lo mismo, ¿ya? Entonces en el hebreo es el 42, el 46 en el Strong y dice mecholá. Y eso son danzas de victoria. Era una manera de danzar y celebrar al Señor, y acompañaba con cánticos, porque salió María y empezaron a cantar. Otra cita bíblica. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, ¿ya? Cantando, ese es shir, ¿ya? Cantando, vocalizando y haciendo el mecholá. Entonces no solamente era una danza, sino cantaban danzando. Pero como les dije, la aclaración, esto nos va a dar otro hermano ya este tema de las danzas, lo estoy reservando para eso. Pero cuando cantaban, estas hermanas danzaban, pero tenían sus normas, no era hombre con mujer, o sea, no es como ahora vemos, ¿no? Se ha salido esa situación, tenía la forma de hacer. En este caso vemos a las hermanas, y dice que estos cantos eran con alegría y con instrumentos de música, o sea, era todo un conjunto de situaciones, ¿ya? Eso así rapidito. David me preguntó la anterior vez acerca del zamar, entonces no quise dejarlo ahí sin poder entender lo que es el zamar. El zamar es prácticamente instrumentar, o sea, hacer ejecución musical con el instrumento, golpear las cuerdas, los instrumentos, especialmente los que tienen cuerdas. Entonces se hace música para alabar al Señor. Perdón por lo que estoy hablando música, porque no es el término exacto, ¿no? Hasta que lleguemos vamos a ver lo que la Biblia dice, ¿ya? Entonces alababas, pero una vez que tocaban los instrumentos, entraba ¿qué cosa? El canto. Pero la instrumentación intensificaba la alabanza juntamente con el canto,
¿ya? Entonces tenemos un claro detalle con David, cuando él no solamente no cantó, sino ejecutó los instrumentos. Hizo samar, golpeó las cuerdas y lo que sucedió. El Salmo 47:6 dice, cantad, y es llamar a Dios. Cantad, llamar, ¿ya? Otra vez, cantad. Especifica 3 veces a nuestro rey, cantad, perdón, una más. ¿Por qué? Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Hemos visto esa palabra inteligencia cómo va. Entonces el samar era agarrar los instrumentos y tocarlos. Ahora, cuando David nos preguntaba la anterior vez, decía él, ¿no? Pero ¿es correcto hacer esto? O sea, hacer solos de instrumentación o de música, ¿es correcto? Y mientras lo busqué encontré esto que me gustó muchísimo. El samar siempre tiene acompañamiento musical, ¿ya? Siempre, pero tiene también acompañamiento vocal. Vamos a ver uno, el Salmo 98:5. Cantad salmos a Yahvé, ¿ya? Eso es samar, instrumenten. Y los salmos, los tejilá, díganle al Señor. Ahora, todos los samars tienen que ser con arpa. El tejilá puede ser sin instrumento. El shir puede ser sin instrumento, pero el samar siempre es con instrumento. Y el Salmos dice, no canten, hagan el samar, ¿ya? Hagan el samar con salmos a Yahvé, con arpa, que he repetido, y voz y cántico. Ahí hay un errorcito por ahí, con arpa, y dice, no, con cántico. Entonces era toda una conjunción de instrumentos que tenía. Pero algo que decía es que el instrumento, el que iba a tocar, tenía que tener, si iba a hacer un solo, por decir, aunque no es el término, si iba a ejecutar como David, había un requisito que él debería entender. Porque si él hacía un solo por sí, tocaba el instrumento y no entendía por qué lo hacía, era pues como una blasfemia. Y vamos a ver por qué. Se dice que los instrumentos que usaban cuerdas se hacían de cierta parte del estómago, del corderito, de la parte superior, y de ahí hacían las cuerdas, ¿ya? Y le ponían las cuerdas a los instrumentos. Ahora, ese animal era una oveja. El Salmo 16:23, para explicarles mejor, dice, ¿no? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. O sea, no hay cántico, no hay shir, no hay una entonación de voz ni de letra, sino solamente instrumentación. Pero la pregunta es, ¿cómo una instrumentación podía haber hecho esto? Dice, y David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora quiero que me entienda bien. Los instrumentos de cuerda se hacía con esa parte superior del estómago, se usaban y se hacían las cuerdas para poner, pero necesariamente tenía que ser ¿qué cosa? Un cordero. Desde aquí ya había el sacrificio de Jesús. Si el que iba a instrumentar sabía lo que está tocando, el sacrificio de ese cordero, entonces sí podía tocarlo porque entendía, ya comprendía esto. A ver, debía tocarse con la mano, no se debía usar uñetas ni otro objeto, ya no se debía usar. La mano tocaba directamente la cuerda, hecha gracias al sacrificio de las cuerdas de un animal. Entonces, ¿cuál era el animal? El cordero. Entonces, el hebreo sabía que cuando tocaba el instrumento había muerto un cordero. ¿Ya? Un cordero, y lo hacía con tanta reverencia porque lo que él iba a ejecutar en estas cuerdas significaba que era Jesús mismo, en este sentido para nosotros, ¿verdad? De que había un sacrificio, y por este sacrificio ellos interpretaban la ejecución musical, por decir. Entonces, por eso entendemos lo que pasó con David, entendían. Entonces, no era tocar por tocar y hacer, diremos, una demostración, sino entendían que había un sacrificio detrás de todo esto. Nosotros igual, cuando tocamos los hermanos, yo ya no toco hace mucho tiempo, pero cuando tocan los hermanos, deben entender que detrás que hay un sacrificio, y es el sacrificio del Cordero. Y si en todo el Apocalipsis hemos hablado, exactamente dice, la gloria solamente es para Él. Entonces, cuando uno entendía eso, sí se puede hacer. Sí puede hacer esta ejecución instrumental porque entiende el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué debía hacer uno? Entender el sacrificio de un cordero sacrificado cuando se liberaba el sonido y las tonalidades. Entonces, cuando uno entendía esto, hermanos, la música, inclusive sin el canto, producía lo que produjo con David. David conocía esto, cuando ejecutaba su música, su instrumentación, sabía.
David habló muchas veces de Jesús. Los salmos mesiánicos que hay nos habla. David es alguien que habla inclusive de la muerte de Jesús en la cruz y todo lo que pasó, lo que no habla el Nuevo Testamento. Entonces David entendía. Por eso cuando él tocaba, hermanos, las notas que salían era porque comprendía que el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces en este sentido, ¿sí puede haber instrumentación en la iglesia? Sí, ¿no ve? Sí puede haber, hablando en este sentido. Y veamos otras dos más que hay. A ver, está en 1 Samuel 10:5. Aquí ya no lo puse el hebreo, nada porque ya nos dice, miren lo que dice. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Saúl, cuando habló con Samuel, le dijo, no, esto te va a acontecer, esto va a pasar, estas cosas van a suceder, te van a encontrar una compañía de profetas cuando tú estés yendo donde tu papá, y ellos van a estar tocando ¿qué cosas? Salterio, pandero y flauta. Y ellos van a estar haciendo shir, van a estar profetizando. Pero de modo que cuando tú te acerques, el Espíritu de Dios vendrá de ti con poder. Y empezarás también a profetizar y serás mudado en otro hombre. O sea, la instrumentación en este caso, acompañada de vocalización, tenía un propósito. ¿Cuál? Cambiar al individuo. Ahora, no por sí mismo la música, sino porque se entendía el sacrificio de Cristo. Cuando uno comprende y entiende que Jesús ha muerto por nosotros y ejecutamos la alabanza así, la instrumentación, el propósito de la alabanza es cambiar. Hoy, por ejemplo, cuando cantamos cambia, entramos a su presencia. Entonces debe cambiar nuestra vida. Yo les dije y vuelvo a repetirlo, los hermanos que cantan son pastores que predican con melodía, con cántico. Y cada letra que está ahí, juntamente con la instrumentación, lo que tienen que hacer es como a Saúl, ¿qué hacer? Cambiar, mudarnos en otro hombre. Entonces cuando el ministerio entiende esto, entiende el sacrificio, ¿por qué estamos tocando? ¿Cuál es el motivo de lo que estamos acá? Si es solamente una imitación, has venido porque te gustaba, ese es el problema. Muchos vienen al ministerio porque les han invitado, porque les gusta, etc. Pero si no entienden el sacrificio de Dios, no pueden ver estas cosas del Señor. Recuerdo con David cuando estuvimos en el alto, y David se debe recordar, y alguna vez lo dije, con una guitarra pasaba cosas David, ¿no? ¿Te acuerdas? Agarrábamos la guitarra en una iglesia pequeña que teníamos en el alto, una avanzada, y tocábamos y cantábamos, y había liberaciones, no había prédica. Yo me acuerdo siempre, y alguna vez les conté, un joven agarró una banca en su espalda y no sé si lo rompió, qué lo hizo, pero había muchas de estas cosas. Entonces, cuando uno entiende el sacrificio del Señor y ejecuta la instrumentación, mire las cosas que pueden suceder. Pero ¿se acuerdan cuando hemos hablado que cuando se ejecuta de manera incorrecta, qué se trae? El trono de la iniquidad. Esas son dos cosas. La música puede traer la presencia del Señor, libertad para cambiarnos, o traer el mismo trono de la iniquidad a nuestras vidas. Entonces, él, en este caso, el salmista, el que va a ejecutar la alabanza, tiene que entender que detrás de la alabanza está ¿qué? El sacrificio de Cristo. Que nosotros estamos por esa causa, yo estoy por esa causa. Ya, si alabo y canto es porque he entendido el sacrificio de Cristo. Entiendo la letra, puedo cantar, puedo ir a la presencia del Señor. Y aún los que tocan, Isaí, no está Marcos con nosotros, Misael, cuando cantan tienen que entender eso, es el sacrificio de Cristo. Una vez estuvimos en un ayuno, porque tuvimos un problema acerca de una hermana que dije, ¿se acuerdan? El Señor se tapaba los oídos y que no quería escuchar nuestra alabanza, etc. Y entramos en ayuno los del Ministerio de la Alabanza. Hermanos, saliendo de ahí, fue terrible la alabanza, yo recuerdo. Fue tremenda la unción de Dios. Ahora, lo que estoy diciendo, que detrás del entendimiento, van a disculpar. ¿Se acuerdan? Esto que hemos hablado la anterior vez, discernimiento. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cantad con qué? ¿Y se acuerdan todo lo que hemos hablado de Isaías? ¿Entiendes lo que estás haciendo? ¿Comprendes? ¿Disciernes?
Si tú discernes que de verdad Cristo murió por ti, que tú estás en el ministerio no por tus cualidades, no porque eres un buen músico, no porque sabes tocar, sino porque Cristo con su sangre preciosa te ha puesto ahí, imagínate que el don que tú tengas, más el don que desciende del cielo, lo que puede ocurrir en la iglesia. En cambio hoy se ha perdido eso en la iglesia. Ya los que están en el ministerio ya no entienden el sacrificio de Cristo, han perdido la perspectiva de lo que es alabar al Señor. A ver, vayamos a esto. 1 Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Escuchó la música, la alabanza, y eso lo cambió a Saúl. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Ahora, ¿se acuerdan antes en las batallas y querían saber la palabra de Dios? Tráigame un tañedor, tráigame a alguien que me toque. Y se profetizaba lo que Dios iba a hacer. Hermano, la alabanza tiene su lugar en la iglesia, tiene su posición en la iglesia. Pero necesitamos entender que detrás de la alabanza, de la letra y la ejecución musical, uno tiene que entender ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo. ¿Qué tiene que entender? El Cordero, el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando se hace de esa manera, la alabanza cambia en la iglesia. Pero a veces hemos visto, ¿no?, que los alabadores solamente alaban, a veces salen afuera, no entienden el sacrificio de Cristo. Y hasta se puede convertir en un show la iglesia, no entienden el sacrificio de Cristo. Estas la vamos a hacer también así rápida. Gadal, magnificar, atribuir grandeza, describir la grandeza de Dios, proceso de crecimiento. Esta alabanza es gradual, crece. Pero ¿qué hace crecer? La magnificencia de Dios. O sea, grita, levanta la voz, gócense y alégrense. Hace rato cuando cantábamos hemos hecho un poco Gadal, ¿no? Cuando le canto, ¿no? Cuando yo grito. Entonces Gadal, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Yahvé sea enaltecido. Gadal, griten, hagan que la alabanza crezca, magnifiquen a Dios. Es Gadal, ¿ya? Vamos a otra, Shir, lo que hemos hablado mucho. Shir es una canción determinada, ¿ya? Alabanza vocal prácticamente. Esta no puede tener instrumentación, o sí, pero si lo hace solo, lo hace, ¿ya? Entonces, antes, por ejemplo, más había Shir. ¿Quién metió el tejilá? David, ¿ya? David fue el que fusionó esto, y la alabanza y el canto se magnificó en la gloria del Señor. Ahora no digo que no había, porque había los shofars, pero ¿quién hizo que esto creciera? Fue David, es el Shir. Vayamos a uno. Alabaré yo el nombre, Shem, otra vez, de Dios con cántico, Shir. Lo exaltaré con alabanza, Toudá, hemos hablado eso. Y agradará a Yahvé más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. Entonces el Shir es una canción vocal, un cántico vocal que uno lo hace, ¿ya? Casi para terminar, el Shabbat es felicitar, alabar alto, significa alabar a viva voz, expresión de júbilo y victoria. Salmo 63:3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, Mis labios te alabarán. Shabbat, ¿ya? Ahí está Shabbat o Shabbat. Es alabar a viva voz al Señor. Sube, grita. Y el último que tenemos es el Ranán. Este es un cántico con llanto, que grita de gozo. Implica una canción de gozo, de regocijo y jubileo, pero que a veces expresa en lágrimas delante del Señor. Y hay alabanzas que nos hace así, ¿no? Que nos quebranta con júbilo. Salmo 98:4. Cantad alegres a Yahvé toda la tierra. Levantad, Zanán, la voz, aplaudid y cantad salmos. Creo que hemos visto unas 15 expresiones de alabanza hasta aquí. Pero se dan cuenta, no es una sola. Y cuando entendemos, cambia las situaciones en la iglesia. Creo que aquí termina, ¿ya? Ahora vamos a ir a lo que nos compete hoy. La lección está grabada y también está filmada, y la pasan por internet, ¿ya?
Entonces, los que no han apuntado lo vuelven a escuchar otra vez para que haya una retroalimentación. ¿Ya? Ahora, si la alabanza tiene tan tremenda influencia, si la alabanza es tan poderosa, ustedes se imaginan entonces por qué el enemigo ha hecho lo que ha hecho con la alabanza. ¿No ve? Hoy vamos a tratar de avanzar un poco y entender lo que Dios ha hecho con la alabanza y lo que es para nosotros. ¿Ya? Mire, ¿habrá límites en la vida? ¿Habrá altos en la vida? ¿O todo es, puedes hacer lo que quieras? ¿Habrá límites en la vida? ¿Hay límites en la iglesia? ¿Sí? ¿Existen límites? A ver, dígame, ¿existen límites? Sí. ¿El pastor puede ser un límite? ¿Tu papá puede ser un límite? Hay límites, hay límites. Miren, si la alabanza no tuviera límites, o sea, si la alabanza no tuviera límites, ¿dónde llegaríamos? Debe haber límites. Hay límites en la amistad, hay límites que Dios ha puesto y nuestra sociedad lo ha puesto. Por ejemplo, cuando te dan tu licencia de conducir, eso te da libertad a poderlo conducir. Pero el tránsito te pone ¿qué cosa? Límites. ¿Límites de qué? De velocidad. Por más que tú puedas establecer cualquier cantidad de velocidad, hay un límite que te ha puesto. Igual es nuestro albedrío. Nuestro albedrío, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, somos libres. Pero Dios ha puesto límites a ese albedrío. Ahora, para entender un poco, vamos a ir a 1 Corintios 14, 27, 28. Y lo voy a hacer más lento acá, ¿ya? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno intérprete. ¿Es límite? ¿Es límite o no es límite? ¿A qué es límite? No, pero no, está bien, pero algo tiene que ver el límite. No, pero ¿por qué está poniendo ese límite? Todo el mundo está hablando en lenguas. Ahora hay iglesias que así pasa, sí. No hay, la Biblia dice, ¿no? Es bueno que todos hablen en lenguas. Pero debe haber ¿qué cosa? Límites. Entonces Pablo da un límite, dice, ¿no? Si se habla en lengua extraña, que sea por 2 o a lo más. Entonces, ¿cuál es el límite? 3. ¿Y los demás qué tienen que hacer? Callen. Esperen su turno, digan, callen, ¿no? Y el otro límite, ¿cuál es? Que haya un intérprete. O sea, si hay 2 y 3 que están hablando lenguas y no hay un intérprete, no, debe cortarse, no se puede, dice. Debe haber límite. Ahora, lógicamente no estoy tratando de cortar porque puede ser que en una reunión de adoración y alabanza lo hagamos, pero si vemos que esto ocasiona una confusión, tiene que haber límites. Verso 28. Y si no hay intérprete, hasta que haya 2 o 3 que estén exaltando al Señor, dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo o sea, siga hablando. Pero si no hay intérprete, hágalo usted solo. Hágalo usted solo. Entonces, por eso en la iglesia necesitamos que haya intérpretes de las lenguas. Porque es profecía, Dios nos va a hablar. O sea, no es mi tema no es el tema que estamos hablando. Pero lo que quiero decir, debe haber límites. A un límite. ¿Ya? La iglesia de Corintio tenía todos los dones, pues. Eran carismáticos totales. Entonces, cuando había un culto, todos hablaban en lenguas, pues. Hasta los niños, por decir. Pero no había edificación. Entonces, por eso Pablo hace eso. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y los demás? Entonces, en la iglesia, si Dios iba a hablar por profecía, debían ser ¿cuánto? 2 o 3. No, yo quiero hablar, no. Yo tengo algo. No, deberían callar. 2 o 3. ¿Ya? Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué dice? ¿Eso qué se llama?
Dominio. El espíritu de profeta controla. No puedo, tengo que decir que el otro se... No puede. Uno tiene control. A ver, otra vez. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Son límites, hermanos. Cuando la iglesia no entiende los límites, entonces uno se sale, pues, se desemboca, se desenfrena. Por eso yo digo, ahora, la aplicación que vamos a hacer nosotros para la alabanza. ¿En la Biblia habrá límites para la alabanza? Tiene que haberlas, porque si no sabemos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desenfrenar, pues. Y va a haber todo lo que hay ahora, ¿no? Morenada cristiana, porque no hay límites. Nadie le ha puesto un límite. Y Dios sí. A ver, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, ¿ya? Y todos sean exhortados. O sea, la confusión no nos va a hacer nada bueno, pero los límites y el orden, sí. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no es que no puedes controlarte. O sea, no es que no puedas controlar. Si eres hijo de Dios, sí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Entonces hay límites. Alto. ¿No ve? Hay límites que nos están diciendo. Entonces, para volver a retroalimentar. La iglesia de Corintio tenía muchos dones. Y los dones se los usa con límites. Veamos una cita bíblica, 2 citas bíblicas, para que también nos pueda enseñar mejor. Mire, ayúdeme por favor. 2, 3. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Este es el triángulo de los límites para nosotros. ¿Ya? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Ya? Todo puedo hacer, pero no todo me edifica. ¿Ya? Todo puedo hacer, pero no me tengo que dejar esclavizar por algunas de ellas. 3 cosas bien claras que el Señor nos está diciendo. Lícito quiere decir que puedo hacerlo. A ver, vamos a ver esto. Esta cita también es importante para que lo aprendamos. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, profecía es visión, revelación de Dios. Si hay revelación de Dios por su palabra, el pueblo nunca se va a desenfrenar. Pero si no hay enseñanza por la revelación de Dios, el pueblo va a perder el freno y va a salir de los límites. La alabanza tiene que tener límites, hermano. Todo tiene límites. Hasta yo tengo límites como pastor. Conozco, sé mis límites. Y la iglesia me puede poner los límites bíblicos que hay. Mis hijos en casa tienen límites. Todos tenemos límites. Pero para estos límites necesitamos ¿qué? Revelación de Dios para la iglesia a través de su palabra. Y esa revelación, para que no nos desenfrenemos, viene ¿por dónde? Por la ley, la Biblia. Vayamos a esta Biblia, Nuevo Pueblo. Donde no hay profeta, o sea, donde no hay revelación, el pueblo queda sin freno. Pero dichoso el que guarda la ley. Entonces, para que haya freno en la iglesia, ¿qué necesitamos? La ley. ¿Y la ley que nos da? Revelación. Y la revelación viene por su Espíritu Santo. Entonces necesitamos límites. Ya necesitamos límites para volver. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. A ver, vayamos. La palabra, esto hablar de lícito es la palabra exestí. Significa está bien, es permitido. Entonces, la ley de la libertad tiene límites. Aún mi albedrío, pues, no porque soy libre, puedo hacer lo que no tiene límites. Hay límites para nuestra vida. Y los límites están en la ley de Dios. Y esta palabra, lícito, es exesti, que significa está bien, es permitido. Entonces yo lo cambio, ¿qué digo? Todo me es permitido, todo está bien. Pero ya no hay los otros límites que me ha puesto el Señor. Todo está bien, entonces yo pongo cualquier música.
Inclusive puedo decir, ya bajo mi cabeza, ya tocan el instrumento que quieran, hagan lo que sea. Porque todo está bien, es permitido, es de Dios. La música es de Dios. El diablo nos ha robado, hay que recuperar. No, hay límites. ¿Ya? Entonces esa palabra existe, dice, no, es permitido, está bien. Pero tienes que ver si eso que está bien te conviene. Conviene sum feró, si es provechoso y si es beneficioso. Entonces ese es mi límite. Yo puedo irme hoy día, si había partido, ¿puedo irme al estadio? Sí, es lícito, está bien, es permitido. Pero es provechoso, es beneficioso para tu familia, para la iglesia, o sea, ayuda, es conveniente. No. En la alabanza igual, ¿no? Todo es permitido, lo puedo hacer, pero de verdad, es provechoso, llega a ser un bien para ti. Lo otro, pero no todo edifica, oikodomeo, construye, edifica la casa, oiko es casa, ¿no ve? Fortalece, estimula la casa, lo que yo estoy haciendo, porque Judá es una tribu guerrera, y como Judá es una tribu guerrera, con la alabanza avanza, y no permite, tiene límites Judá, 112 límites si no me equivoco, Judá tiene como frontera, ¿ya? Si mis límites destrozan mi casa, por ejemplo, ¿cómo puedo destrozar mis límites en mi casa? ¿Cuál sería el límite? Por ejemplo, el adulterio sería salir ¿de dónde? Del límite. Mi límite es fidelidad. ¿Ya? Mi límite es guardar mi casa, mi hogar. O sea, hay cosas, límites. Si yo salgo de esos límites, destruyo mi casa. Entonces, no todo edifica, no todo fortalece. No con esas cosas construyes. No estimula una casa. La estás destruyendo, porque si bien es lícito, no estás viendo lo que Pablo te está diciendo en los límites. Veremos la otra. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar. A ver, ¿es permitido el reggaetón en la música cristiana? ¿Es lícito? Sí, está bien, pues, si no, está bien, ¿cómo no va a estar bien? Tiene letra cristiana. Pero es provechoso, es beneficioso, te ha esclavizado. Ejerce autoridad sobre tu vida. Tiene potestad de tal manera que tú no puedes cambiar tu vida. O sea, te ha esclavizado con el ritmo de tal manera que no hay un cambio. Porque hoy la ejecución musical ya no está pues con lo que hemos hablado del samar. Antes la música cambiaba las vidas. Hoy mueve gente, danzan, bailan, hacen movimientos, pero no hay cambio de gente, se convierte en un show. Entonces son los límites que Dios nos ha puesto, ¿ya? Límites que hay. A ver, vamos a ver esto, Davidcito, ¿ya estás? Por favor. Si nosotros no tenemos límites, o sea, ¿a qué cosas llegaríamos? O sea, si nadie nos pone un freno, ¿qué hacemos? Si no hubiera límites, ¿qué haríamos? La anterior vez los videos que hemos mostrado, se podía ensar con morenada, ¿no? Y el pastor estaba feliz, estaba alegre. Y se metió más cosas. Entonces, ¿qué cosa no había? Un límite. Como yo no conozco mi límite, entonces ¿qué hago? Me desenfreno. A ver. Tiene que haber límites, ¿verdad? Veamos. El tema del Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee o de alguna noticia que tenga que ver con esto, pero es importante recalcar que esta canción lleva más de 1 billón de reproducciones y obviamente más ahora con el remix de Justin Bieber. Oigan, pues hay una nueva versión. Sí, hay una nueva versión y se trata de una cristiana, ¿escucharon bien? Una versión cristiana de Despacito a cargo de 2 chicos españoles, Luisito y Yandres, que bueno, han hecho este tema pues una creación bastante divina, se podría decir. Chécala y el tema se llama Resucito. La triple L, Luis y Andrés, 2017. Sí, ya sé que llevas un rato amándome. Quiero dedicarte esta canción. Vi que tú
miradas ya estaban llamándome. Muéstrame el camino hacia el perdón. Tú eres el Mesías, el vino y el pan, nuestro redentor, camino y la verdad. Subiste a esa cruz para salvar el mundo. Y ahí pararemos. Bajarlo, dicho. Sí, no quiero escucharlo más, pero lo que yo quiero ver es que esto se llama el contrafactum. Ahorita lo vamos a ver dónde está el contrafactum. Tengo un video más, pero si se dan cuenta, no hay límites. Tiene música cristiana, tiene letra cristiana, pero ¿cuál sería nuestro límite? ¿No ve? ¿Dónde estaría nuestro límite? Esto se llama el contrafactum. ¿Qué es el contrafactum? El contrafactum es sustitución de un texto por otro sin cambios sustanciales en la música. La música se mantiene tal como es, pero sí se cambia ¿qué cosa? La letra. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿en la iglesia hay un alto esto? ¿Hay un límite? ¿Tenemos un límite para esto? ¿Cómo estableceríamos el límite? ¿Cómo estableceríamos el límite? Porque si hacemos lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, esta es otra. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Avívame con tu poder, Señor, con fuego. Entonces en el contrafactum en mi se cambia corazón. La música es bien peligrosa, se pega, ¿no? No quiero poner mucho eso. Pero si hemos hablado de esto se llama el contrafactum. Es el contrafactum que es sustitución de un texto por otro, sin cambios sustanciales de la música. Entonces cuando yo preguntaba, ¿quién pone límites a eso? O sea, ¿cómo podemos poner límites en la iglesia? Antiguamente la iglesia medieval hacía harto el contrafactum. Si usted busca contrafactum en el internet le va a encontrar harto. Se cambiaba la letra y la tonalidad musical continuaba. Y lo que es más grave, cuando vayamos a avanzar más, vamos a ver esto de cómo se ha cambiado la nota, etcétera, y cómo hace el cambio el ritmo, y el ritmo lo que ocasiona en el cuerpo, lo vamos a ver de a poco. No estoy hablando mal contra el ritmo, porque hemos visto que hay dentro de la Biblia, pero depende de quién lo ejecuta y del sacrificio de Cristo. Eso me está entendiendo. Porque si escucho yo un tema así y no está el sacrificio de Cristo, entonces ¿qué viene a mi vida? Ese es el contrafacto. Ahora, lo que yo estoy diciendo, ¿tiene que haber qué cosa? ¿Qué tiene que haber? Límites. Hemos visto límites para todo. Entonces, para la alabanza, ¿cuál sería mi límite? De generación a generación hay problemas. Hemos dicho, ¿no? En la anterior clase no debía haber separación entre jóvenes y ancianos, porque hemos hablado que Dios los une a ambos en una sola situación. Entonces, en la alabanza, ¿cuál debería ser el límite? Ese es un caso que tenemos que estudiar. A ver, vayamos. Para entender, yo necesito saber el mapa. Si Judá es la alabanza, entonces yo veo que Judá tiene límites. Y solo viendo el mapa yo ya entiendo. O sea, y ahí ya Dios me tiene que hablar y decir. Por ejemplo, un límite son los filisteos. Un límite son las tribus árabes. Un límite es el reino de Edom. Un límite es el reino de Moab. Inclusive está Jericó. Aquí está la franja de Gaza, los filisteos. Entonces, Dios no les asignó a Judá más terreno, o sea, no les dijo más. Él le dijo, tienen límites.
Y si Judá es el tipo de alabanza que nosotros estamos viendo y hemos estudiado harto, entonces Dios le puso a Judá límites. Entonces, si tiene límites, prácticamente, hermanos, nos tiene que hablar a través de esos límites en la alabanza. Y ahí es cuando yo estudiaba, y estoy recién, hermanos, estudiando, empecé a ver esto. ¿Qué dice? La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom. No puedes pasar la frontera de Edom. Teniendo el desierto de Sin, eso después vamos a hablar, hoy no vamos a hablar del desierto de Sin, como su extremo meridional. ¿Ya? Proverbios 22-28, ¿qué nos dice? No traspases los líderes. Y ahí me encuentro con otra palabra. ¿Cuál? Antiguos. Y hemos hablado del Olam. Eso viene delimitado desde hace tiempo, desde antes de que la creación fuera formada, desde antes que nosotros existamos. Ya en el Olam Dios puso límites para nosotros. Y esos límites la pusieron, en este caso para Judá, los padres. Entonces vuelvo a decir Proverbios 22-28. No traspases los linderos antiguos, no los traspases. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom. Ahora, para entender, ¿quiénes son los edomitas? Descendientes de Esaú, quien despreció su primogenitura, fornicario y profano. ¿Cuál sería mi límite en la alabanza? ¿Qué se desprecia? En este caso la primogenitura, pero uno podía despreciar su don que Dios le ha llamado por el mercadeo. Vamos a verlo esto. Fornicario y profano, están los límites. ¿Ya? Hebreos 12:16, ese maestro. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que es Edom, por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, la palabra fornicario es pornos, deriva del verbo permení, prostituto, que significa vender, y por eso se llama a la ramera porne, porque se vende a sí misma por dinero. Jamás deberíamos vender nuestro don, hacer pornografía con nuestro don. El límite es eso. Si Dios me ha llamado en la alabanza, no puedo entrar a la prostitución. Es un límite. A la ramera, que aparece en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es alguien que vende su cuerpo. Y nosotros no podemos vender, aunque vamos a hablar después de esto. La palabra profano es vévelos, viene de velos, umbral. Es bien interesante, o sea, cuando uno lo ve es terrible. No puedes pasar el umbral. Si Dios te ha llamado a la alabanza, no puedes pasar el umbral, ¿ya? No puedes pasar el límite, ni la entrada, vévelos. Ni tratar lo sagrado sin el debido respeto. Entonces había un límite. Ahora, pero para seguir viendo con esto, Judá es una tribu guerrera. Cómo ellos hacen la guerra con alabanza. Hemos visto cómo tienen su accesibilidad al templo, todo eso. Jamás la tribu de Judá, ni la iglesia, tiene que permitir que los edomitas entren a la congregación, ni a la alabanza. Judá como tribu guerrera tiene que saber establecer los límites y parar a los edomitas, porque el edomita no tiene respeto de las cosas sagradas. Ahora, miren, solamente para pensar nosotros, la alabanza perdió lo sagrado en la iglesia, perdió su característica. Un tiempo era increíble, hermanos. El ministerio, bueno, no sé si llamarlo ministerio, más que ministerio, era gente que tocaba, pero gente que se salía después. No estaban en la alabanza, en la prédica. Entonces había una falta de respeto, pero cuando ellos ministraban, gritaban, pero cuando había la prédica se salían. Una falta de respeto. El límite fue traspasado, el umbral fue pasado. Entonces Judá como tribu guerrera no debe permitir eso. Este es un lugar, bueno, hablando así, la alabanza que ellos hacen debe ser ¿qué cosa? Sagrada para el Señor. Son los límites. Y ellos desprecian lo que Dios les ha dado. Y eso de despreciar es denunciar inclusive a lo que Dios les ha dado en la alabanza. ¿Cómo puedo denunciar algo que Dios me ha dado despreciándolo? Dice que Saúl despreció ¿qué cosa? La primogenitura por un plato de lentejas. Entonces los edomitas pueden pasar. Ese límite traspasado es terrible. Hoy ¿qué se hace? Se vende la alabanza.
Se ha hecho fornicario, es el porno, se vende la alabanza. Ya no cumple el hecho de cambiar a la iglesia, ya no hay, sino de alegrar. Y no importa qué letra, qué música sea, sino el contenido de la letra. Entonces cambia. Se perdió lo sagrado, ya no hay. Entonces se trata lo sagrado con irreverencia, se cruzó el umbral, los límites. Entonces, una de las cosas que el Señor nos enseña con Judá es que la alabanza tiene que saber entender que su llamado es sagrado, que no puedo pasar los límites, que no puedo venderme, que no puedo ser fornicario, que no puedo ser profano y ser irreverente con las cosas del Señor. Entonces Judá era una tribu en ese sentido. Vamos a ver un poquito más de esto de Judá. Mire, o hacer lo que David hacía, maestros y estudiantes, ¿no ve? Y llevar, diremos, la situación del ministerio. Se debía cuidar. Entonces, quienes llegan al ministerio a servir son maestros grandes y pequeños, dice, ¿no ve? Entonces, los grandes instruyen a los pequeños en la ejecución de todo eso. Pero hablando con vidas, o sea, las vidas ya entienden, porque detrás de esos instrumentos entendían el sacrificio de Cristo. Alguna vez, con mucho dolor a veces, ¿no? Se entró a una iglesia y los que estaban ensayando una música mundana. Entonces, ¿qué sería eso? Traspasar los límites. Y eso no se debe hacerlo. La tribu de Judá es una tribu guerrera llamada para guardar la iglesia. Y el pastor y los que están igual deben cuidar esos límites. Si se traspasa y entran los edomitas, es terrible. Mire, Primera Tesalonicenses, hemos visto esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿La apostasía qué es? Deserción de la verdad. O sea, ya no les interesa. Uno toca por tocar y hace lo que quiere en ese lugar. Abandona la fe, ¿ya? Abandona la fe. Hay deslealtad a la causa que pertenecía. Si yo soy parte del ministerio, tengo que ser leal al llamado que Dios me ha dado. Sé que hay problemas en la administración, sé que hay problemas como ministro de alabanza, pero uno no puede apartarse. Y la apostasía es algo que ha ocurrido en la iglesia. Y muchos hermanos que ejecutando música cristiana, ahora están ¿dónde? Afuera. Vayamos a uno de estos casos, Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay? O sea, ¿qué provecho hay de que estemos en el ministerio de alabanza? ¿Ya? Estoy parafraseando. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los israelitas. ¿Quién dice eso? Judá. ¿Ya? Ahora, algunos dicen para salvar a su hermano o realmente para hacer negocio con su hermano, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ahora, hemos dicho, no estoy hablando de falsos ministros, no estoy diciendo el que está tocando es falso. No, sino son auténticos, solamente que hay un problema, no conocen los límites. Y cuando no conocen los límites, ¿qué cometen? Apostasía. Entonces el enemigo se encarga de que la iglesia no conozca, por eso, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas. 2 veces los vendieron. Algunos dicen que eran ellos mismos, puede ser. Otros dicen que agarraron primero los madianitas y luego lo vendieron a los ismaelitas. Sea como sea, madianita significa mercader. Entonces se convirtió en un mercadeo. La situación de Judá, ¿cuál fue? ¿Qué provecho sacamos con lo que estamos? Yo no saco ningún provecho en la iglesia como ministro de alabanza, pero eso es mentira. El provecho que Dios da es increíble y lo que viene en el futuro. Pero al decir qué provecho tenemos, entonces inició ¿qué cosa? El mercadeo. La raíz hebrea de Judá es agradezco a Dios, reconozco a Dios, confieso y alabo y engrandezco. Pero la apostasía es negar eso que estamos haciendo en su propio nombre. De ahí viene la apostasía. Entonces, ¿qué hizo Judá? Vendió a su hermano.
Pues la palabra es, ¿qué provecho? Betzá, ¿qué ganancia? O sea, yo no encuentro ninguna ganancia en esto, ¿ya? Y eso es ganancia deshonesta. ¿Qué ganancia encuentro en esto con los mercaderes? Ahí con los mercaderes encuentro más. La palabra mercader es shachar. Si yo puedo comerciar mejor, dando vueltas por el mundo y vender mi producto o venderlos a los ismaelitas, ¿ya? Entonces era toda una situación y ahí Judá traspasó el límite. La alabanza se volvió una mercadería, ¿ya? Una de las trampas más grandes para desviar a un salmista es precisamente ¿qué? El amor al dinero. O sea, ¿qué provecho saco? ¿Qué provecho saco? Cierta vez en Charaña fue, ¿no? Estábamos en una iglesia trabajando y se convirtió un señor. Y viene y me dice, qué lindo, tocan la alabanza. ¿Pueden mis hijos aprender y venir a cantar a la iglesia? Me dice, claro, les digo, vamos a charlar, a hablar. Sí, para que una vez después de que aprendan, yo los lance pues afuera a que ganen dinero. Dicen, o sea, la iglesia, ¿en qué se había vuelto? Y no pasa eso. O sea, no pasa. Entonces, ¿qué dice el libro de 1 Timoteo 6:10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fue el negocio. Se prostituyó, agarró lo santo y lo convirtió profano, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el video que hemos visto, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿por qué ha llegado a eso? ¿Cuál es el límite? ¿Existen límites? Es una pregunta que uno se hace, si existen límites. Mira el límite de la fornicación. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. No olvidemos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Qué es lo que hace este hombre Judá? Judá significa Yadá, confesar, alabar a Dios. Se apartó. ¿Ya? Se apartó de sus hermanos. Ahora lo vendieron a José, será que le habrás remordido la conciencia, pero se aparta. Y al apartarse, ¿a quién conoce? ¿Ya? La palabra apartar es yarad, es como Sansón cuando desciende. ¿Ya? Significa ir hacia abajo, ser derribado, desarmado, descender para morir. Si bien puedes obtener todo el dinero que tú quieres en eso, pero ¿qué está pasando en tu vida? Estás descendiendo para morir. Juan 14:6. La Biblia dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, no puedes descender, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Con quién se encontró Judá? Descendió del monte de Hebrón hasta las colinas del territorio filisteo. ¿Y se acuerdan en el mapa? Este es tu límite, no puedes ir a la tierra de los filisteos. Y ahí estaba la tierra de Canaán, traspasó los límites. Génesis 24:2-3. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí a mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Qué hizo Judá? Se apartó de sus hermanos y lo primero que tomó, ¿qué fue? Una mujer cananea. Ahora de Judá viene Jesús. De ahí viene. Traspasó los límites. El anterior domingo hemos hablado de la sublime gracia de Dios, que vamos a tratar de hablarlo ahí. Se encontró con Gira. Es bien interesante todo esto. Su nombre significa esplendor, nobleza, independencia. Judá dijo, ya basta, yo me aparto, vivo mi independencia y voy a buscar mi esplendor. Se conoció con Súa, y Súa, el padre de la mujer, significa prosperidad, y viene de una raíz Shua, que significa clamar por riqueza. Si se dan cuenta, cuando Judá salió y lo vendió, por eso, cuando hablamos de la Biblia tenemos que hablar de estas cosas para entender los límites. Su objetivo se volvió el mercadeo, no la alabanza al Señor. Y dice que era cananeo. La palabra cananeo es kenani, ¿se acuerdan? Mercader, comerciante. ¿En qué se convirtió Judá? En un comerciante. Porque ¿qué quería? Esplendor.
¿Qué quería? Prosperidad. Clamaba por riqueza. Y traspasó todo el límite que Dios le había dicho. Pero si Judá es la alabanza, entonces ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué buscó la alabanza? Esplendor. Está bien. Esplendor. Independencia. Por eso yo digo, no puede haber ministerios independientes. Independencia. ¿Qué buscó? Prosperidad. Clamó por riqueza. Y se convirtió en un mercader. Un comerciante de la alabanza. Los límites de la alabanza uno tiene que verlo bien, ¿no? Judá descendió al esplendor, prosperidad, riqueza, independencia a través de la mercancía o el mercadeo de la alabanza. Traspasó ese límite. Entonces, Dios nunca le dijo a Judá que haga eso. Judá descendió, eso estoy repitiendo, mil disculpas. Entonces, la fama, el deseo de sobresalir, riqueza, hace que uno traspase los límites. ¿Cómo terminó? En apostasía. Uno desciende para morir. Ahora, ¿no es así, hermanos? ¿No ocurre eso? Estaba viendo un reportaje de un salmista que dice que llegaba a la iglesia y lo estoy armando también. Y era un hermano que venía y ejecutaba canciones, alabanzas. Lo volvieron a buscar después de mucho tiempo y mandó a su representante y el cobro mínimo de su ofrenda era $20,000. Cambió su situación totalmente. Miren, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual la llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó Onán. Es el que vierte la semilla, ¿verdad? El que usa el anticonceptivo y Dios lo castiga por haber usado el anticonceptivo. Ahora, me va a entender esto en el término cristiano. Dios no permite usar anticonceptivos espiritualmente hablando. No estamos para hacer control de natalidad en la iglesia. La orden del Señor es id, creced, multiplicad y señoreen, ¿ya? Engrandézcanse. El anticonceptivo que usamos, que usan muchas personas en otro sentido, tiene otra explicación. En la Biblia es otro sentido. Y lo que hizo Onán fue verter el semen en la tierra y Dios lo castigó, porque la semilla no puede ser echada a perder. La semilla tiene que ser predicada y tiene que surgir descendencia. Onán. Fue uno de sus hijos que se portó mal, Dios los mató a los dos. Entonces, este hombre, miren lo que pasa, Judá no volvió a la casa de su padre con su mujer, se quedó con otro padre. Una tradición judía es que una vez que tú te casas deberías volver a la casa de tu padre, porque era la multiplicación, pero Judá no vuelve, se queda en la tierra de Canaán con el mercadeo y se queda con otro padre. Entonces, este hombre Judá, la alabanza, ha pervertido. Por eso Súa es prosperidad. Súa clamó riqueza, cananeo, mercader. Se quedó en el lugar que más le convencía y que más le prosperaba. Y hoy, igual, ¿no? Un salmista, un hombre de alabanza, elegiría dónde estar, en la casa del padre o en la casa del cananita. Y muchos dejaron esto, ¿ya? Ira, esplendor, otra vez, todo lo que hemos hablado, ahí se quedó. Allí tuvieron 3 hijos, los cuales fueron criados al estilo de la vida cananea. No se conoce el nombre de la esposa, no nos dice, solamente el padre. Pero a los 2 de sus hijos los mata, ¿ya? A 2 de sus hijos los mata. Este hombre, por favor, sabía que no es permitido tomar una mujer cananea. Cuando su tío Esaú fue a tomar una mujer cananea, Dios los reprobó. Cuando su padre tenía que buscar esposa, fue a buscar, ¿qué cosa? Fue a buscar una mujer de su parentela. Pero aún sabiendo esa situación, lo que hemos hablado en Génesis, él desobedeció y buscó una mujer cananea. Y buscó todo lo que es prosperidad. Y eso se llama ¿qué? Apostasía. Y este tiempo la apostasía está creciendo. Ahora, la mujer de Judá le dio a luz a su último hijo en Kesib. Y esto vamos a hablar lo último. Génesis 38:5, veremos. ¿Ya? Génesis 38:5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selá.
y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Kesib, ¿qué significa? Engañoso, mentiroso, falso, traicionero. El lugar donde él estaba era un lugar falso, era un lugar engañoso, un lugar traicionero, pero aún sabiendo que era así, se quedó. Murieron sus 2 hijos. Y bueno, ya la otra es la historia, ¿no? Cuando con Tamar y Fares y los mellizos que nacen, y de ahí viene la descendencia de Jesús. Pero el objetivo del enemigo, ¿cuál es? Sacarnos de los límites. Y un límite es ese, ¿ya? Un límite que un hermano puede salir. Ahora, pero si es por todos los lados, inclusive a nosotros nos puede sacar de ese límite. Pero como estamos hablando de Judá, Judá tiene límites. Y esos límites uno tiene que saberlos respetar, ¿ya? Vamos a quedar acá, ya es 25. Vamos a hablar la próxima clase del desierto de Sin, con Z. ¿Qué significa? Ya es un límite del orgullo, ya de la soberbia, de creerse más y romper ese límite. Lo vamos a ver más allá. Pero si se dan cuenta, por eso el enemigo atacó a la tribu de Judá, para que la tribu de Judá no haga la guerra contra el enemigo y haga todo lo que hemos enseñado en la alabanza, ¿no? De batallar, sino que esta alabanza sea profana y inclusive llegue al pornos, o sea, que esté totalmente vendida al mundo. Y la manera de criar de Judá es a la manera cananita. Ahora miren, para terminar estos sus 2 hijos murieron. O sea, si nosotros concebimos una semilla de manera inadecuada, estamos matando inclusive a la siguiente generación. Entonces, es terrible esto, amigos. Necesitamos nosotros buscar al Señor y que el Señor nos ayude a entender cuáles son los límites de la alabanza. Ahora hemos visto, ¿no? Se ha traspasado los límites increíblemente. La Biblia nos está hablando. Son 112 límites. ¿Cómo podríamos estudiar? Terrible. Pero vamos a ver lo que concierne a la alabanza, ¿ya? Amén. Señor, te damos gracias. Amanece.